7th ASPO International Conference. Today we are trying to deal with above ground issues related to peak oil, and we have a small change in the program. Is that Cristina Castells from the municipality of Barcelona will not be able to attend. In turn, we will give the possibility to Victor Bronstein from ASPO Argentina to make a presentation first, and I will just ask him to go. His presentation will be in Spanish language. It was not expected for him to participate because the program was already closed, but we were very much interested in knowing how are the things going with respect to oil depletion and the fossil fuel situations in Southern America. So, please. ASPO Internacional y a la gente de España por darme la oportunidad de presentar algunas ideas que tenemos y lo que estamos haciendo en Argentina. Es una región, digamos, o forma parte de Latinoamérica, una región que tiene sus características muy particulares y que un poco, para comenzar esta presentación, la resumimos en una frase que los mexicanos utilizan mucho. Bueno, acá está la frase, es una frase típica que marca un poco la historia de Latinoamérica y los problemas que hemos tenido, no solo con el petróleo, sino con muchas otras cuestiones, pero que definen un poco nuestra relación con el mundo a través de Estados Unidos. Argentina está, por suerte, un poco más lejos de Estados Unidos que México, pero si recordamos la crisis que hemos vivido en el 2001, con la participación estelar del Fondo Monetario Internacional, nos damos cuenta que justamente las nuevas tecnologías han logrado acercarnos bastante a Estados Unidos. Entonces, vamos a tratar de explicar nuestra aproximación al peak oil y aprovechar unos minutos de esta presentación para también presentar en sociedad lo que un grupo de profesores e investigadores, fundamentalmente de la Universidad de Buenos Aires, hemos conformado ASPO Argentina. Entonces, para entender un poco nuestra concepción de por qué hemos formado ASPO Argentina y la importancia de la energía en nuestra civilización, nuestra visión del mundo global es que las sociedades han entrado en lo que llamamos la edad postindustrial, entendiendo como la edad postindustrial fundamentalmente el proceso de globalización a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y las culturas entran en la llamada posmodernidad. Con esto, sin entrar a debatir el concepto de posmodernidad, para definirlo en pocas palabras, la posmodernidad lo que nos marca es lo que se llama el fin de los grandes relatos, es decir, la modernidad que surge justamente a finales del siglo XVIII a partir de tres pilares fundamentales que fueron el triunfo de las ideas de la Ilustración, los procesos fabriles de producción y las máquinas térmicas. En los últimos años ha sufrido una gran transformación en la cual estos grandes relatos basados en el triunfo de la razón empiezan a ponerse en duda y empezamos a tener un mundo donde ya no nos guiamos a partir de principios sólidos, sino que entra en lo que podemos llamar una etapa, en cierto sentido, líquida de desarrollo social. Y en esta complejidad del mundo actual, los economistas insisten en ver a los acontecimientos sociales como eventos económicos. Es decir, acá una de las ideas fundamentales que planteamos en ASPO Argentina es justamente tratar de salir del debate económico que guía los problemas del mundo y tratar de tener una visión un poco más amplia de estas cuestiones. Entonces, a partir de esto, una de las características que destacamos de Occidente y que la define es que aprendimos a hacer explicaciones científicas y a construir teorías. Esto
a veces uno no, digamos, no se detiene a pensar en esta particularidad de Occidente, porque por ejemplo, la cultura china, con toda su sabiduría milenaria, ha inventado la pólvora, la brújula, un montón de cosas, pero lo que no inventó fue la ciencia. Es decir, la ciencia es un invento propio de Occidente que ha marcado todo nuestro desarrollo civilizatorio. Entonces, para desarrollar una teoría, nosotros planteamos que necesitamos trabajar a partir de definir un campo, un problema y el método. Entonces, ¿cuál es el campo en el cual trabajamos en ASPO Argentina? La energía, los sistemas de conversión de energía y los consumos de energía. Entonces, en la Argentina, estos son los problemas que nosotros estamos viendo habitualmente. Tenemos cortes de energía eléctrica, falta de gasoil, disminución de las reservas de petróleo y gas, falta de inversiones, discusiones tarifarias y crisis energéticas. Y esto lo llamamos el problema en superficie porque es la discusión que se da en un nivel donde justamente trabajan únicamente los economistas. Nosotros decimos que hay que hacer una discusión un poco más profunda, entonces lo que llamamos el problema profundo es un poco lo que nos convoca a todos acá en estas jornadas, que es tratar de entender el porqué y las consecuencias del fin de la energía abundante, el fin de la energía barata, el fin de la energía segura y nuestro posicionamiento ante las puertas de una crisis energética global. Entonces, el método que adoptamos es investigar la relación entre energía y civilización. Digamos, acá tomamos ciertas metodologías popperianas, de Popper, ¿no? En cuanto a falsar la hipótesis de energía infinita y trabajar con las condiciones de contorno y sin límites energéticos. Entonces, para esto planteamos 3 hipótesis discriminatorias, que son lo que llamamos dominios de la energía, energías y fuentes energéticas y dimensiones de la energía. Dentro de los dominios de la energía distinguimos 3 dominios. El que llamamos dominio primario, que es fundamentalmente la alimentación, que es nuestra fuente energética básica como seres humanos. El tecnológico, fuego, herramientas, mecanismos, dentro de esto obviamente entra el transporte, pero también agregamos un dominio que a veces no está tan presente, que es lo que llamamos el dominio simbólico, que tiene que ver con los sistemas de dominación y poder. Y para no extenderme en esta presentación, solamente les quiero dar un ejemplo de qué significa esto del dominio simbólico de la energía. Un famoso antropólogo francés, bueno, belga, pero que ha desarrollado toda su tarea académica en Francia, Claude Lévi-Strauss, hizo una distinción muy particular de los distintos tipos de civilizaciones, donde él, estudiando las tribus del Amazonas, vio que estas tribus se encontraban, en la década del 50, 1950, pero dice, estas tribus ahora tienen la misma dinámica, el mismo funcionamiento que hace 10.000 años. La encontramos hoy como hace 10.000 años. Es decir, son civilizaciones que no han entrado en la historia. Y las distingue, digamos, de las civilizaciones que entran en la historia, que dice, si Lévi-Strauss explica, que los pueblos del Neolítico que vivían alrededor del Mediterráneo, hace 10.000 años más o menos, descubrieron la esclavitud y de ahí obtuvieron la energía para entrar en la historia. Digamos, como que el entrar en la historia tuvo que ver con el descubrimiento de un sistema de explotación a partir de la esclavitud, es decir, un sistema donde nosotros podemos encontrar una fuente fría y una fuente caliente en conceptos termodinámicos. Y justamente, dándole un poco más de fuerza a este argumento, ¿cómo llamó Lévi-Strauss a estas civilizaciones? A las civilizaciones sin historias las llamó sociedades frías, y a las civilizaciones que entraron en la historia las llamó sociedades calientes. Es decir, también utilizando un concepto energético para distinguir estos 2 momentos de la historia humana. Entonces, si vamos al tema de las energías y fuentes energéticas, digamos, entre las distintas energías están las que tradicionalmente se distinguen, y en fuentes energéticas distinguimos las 4 fuentes de las cuales nosotros podemos disponer utilizando algunos de los sistemas de conversión que desde el punto de vista tecnológico podemos construir. Y por último,
quisiera detenerme un minuto en esta que llamamos las 5 dimensiones de la energía, que esto surgió a partir de una discusión que se dio en Argentina, en nuestro país, desde hace 2 años más o menos, respecto a los biocombustibles. Porque el tema de los biocombustibles a nosotros a Argentina, por su carácter de capacidad de producción agrícola, fundamentalmente de soja, es decir, hubo muchas voces que empezaron a fomentar la producción de biocombustibles diciendo que era una oportunidad histórica para Argentina. Pero por otro lado nosotros veíamos y sostenemos, y yo estoy convencido, de que el tema de los biocombustibles es un tema mucho más complejo, que así como por un lado aporta algo que podemos discutir a la matriz energética, genera muchos problemas en cuanto a que hace competir los alimentos con la energía. Entonces, ahí nos dimos cuenta que estábamos trabajando en distintas dimensiones. Las discusiones que se armaban académicamente y en los medios, como que mezclaban estas dimensiones. Entonces, decidimos establecer 5 dimensiones de trabajo desde el punto de vista metodológico para tratar de entender y darnos una metodología para la evaluación de las distintas formas de energía. Entonces, definimos estas 5 dimensiones: económica, política, social, ambiental y científico-técnica. En la dimensión económica, por ejemplo, entran los precios de la energía, la seguridad de provisión energética, inversiones, subsidios, mercados, y el punto fundamental que marca esta dimensión es el negocio, que algo sea rentable. En la dimensión política entran las cuestiones de seguridad energética y soberanía, geopolítica, dependencia de países poco confiables, poder de los que tienen recursos, búsqueda de alternativas. Y en la dimensión política, a través de la historia, hemos visto que los países lo que intentan es garantizar el recurso. En la dimensión ambiental, obviamente entra el cambio climático, el tema de los residuos, lluvia ácida, deforestación, calidad de suelos, inundación de zonas pobladas, límites ecológicos. Y el tema fundamental es la sustentabilidad. ¿Sí? El parámetro sobre el cual tenemos que trabajar es la sustentabilidad. En la dimensión social, acá entramos los límites del crecimiento, que este es un tema importante porque América Latina justamente es una región caracterizada por la injusticia social. Entonces, el discurso más que más se difunde es que uno tiene que crecer para salir de esta situación. Entonces, en una situación como estamos actualmente, donde tenemos que empezar a pensar en límites al crecimiento, esto dentro de la dimensión social adquiere un carácter para la discusión bastante importante. Entonces, ahí tenemos el aumento de los precios de los alimentos, consumo energético, contaminación, seguridad alimentaria, y entonces en la dimensión social nosotros planteamos la cuestión de la inclusión y la equidad, ¿no? Que es un tema importante para nuestra región. Y por último, la dimensión científico-técnica, donde tenemos que generar determinadas formas de evaluación de lo que podemos llamar las energías alternativas, entre los cuales un elemento fundamental es la tasa de retorno energético, y no olvidarse de los principios de la termodinámica, cosa que en general los economistas no conocen, el peak oil, el aumento de la eficiencia, y donde el punto fundamental pasa por la viabilidad técnica. Entonces, planteo muy rápidamente estos criterios. Vamos a analizar algunas cuestiones que tienen que ver con el petróleo y poder en América Latina. Pongo ahí Latinoamérica porque en realidad Latinoamérica es una región que, a pesar de todas sus riquezas naturales que todos reconocemos, es una región que le ha costado desarrollarse, es una región particular, en el sentido que tuvo ciertas particularidades de la conquista, que no vamos a hablar, la conquista española y portuguesa, ¿no? Basada fundamentalmente en la extracción de sus recursos naturales. Es decir, lo que caracterizó la conquista en América Latina fue la extracción de sus recursos naturales y la eliminación y o dominación
de la población aborigen. Esto es muy distinto al proceso que se vivió, por ejemplo, en África, digamos, ¿no? Es decir, en América Latina, en países como Argentina, prácticamente se han eliminado las culturas originarias. Hay otros países como Bolivia, parte de Colombia, México, donde esto está mucho más presente, pero el caso argentino en particular ha habido una eliminación de los pueblos originarios, ¿no? Y que el proceso de liberación en América Latina, que se dio en el siglo XIX, se caracterizó por lo que podemos llamar líderes libertadores americanistas. Es decir, que pensaron, si bien eran líderes que fueron liberando lo que hoy son los distintos países que conforman América Latina, en realidad todos estos líderes, San Martín, Bolívar, tuvieron una visión de una América unida, de una Latinoamérica unida, ¿no? Es decir, que esto es importante tener en cuenta porque marca mucho de las trayectorias políticas que en este momento vemos en estos países. Y otra característica que ha tenido es que ha sufrido procesos de industrialización tardíos. ¿Sí? América Latina empieza su industrialización recién en el siglo XX, o sea, a mediados del siglo XX. ¿Sí? Argentina fundamentalmente toma su proceso de industrialización con más fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, y Brasil incluso unos años después, ya casi más en la década del 60. Y lo que caracteriza a América Latina no es que es una región pobre, sino que es una región injusta, digamos, donde las diferencias entre los que más ganan y los que menos ganan es a veces obscena. Entonces, en el análisis del sector petrolero, a través de la historia, tanto en el mundo como en América Latina, uno puede distinguir tres actores principales: las empresas petroleras, los países consumidores y los países productores. Y en general, uno puede distinguir etapas, que acá no vamos a desarrollar porque no tenemos tiempo, claramente diferenciadas en cómo se fueron dando el juego entre estos tres actores. Entonces, en el caso de América Latina, para entender este juego, tenemos que poner a Estados Unidos, porque lo que caracteriza a América Latina es que siempre Estados Unidos lo consideró como su patio trasero. Entonces, y cuando hizo falta, Estados Unidos creó conflictos para lograr sus objetivos. Por ejemplo, acá pongo el caso del Canal de Panamá. Cuando Estados Unidos, es decir, lo que hoy es Panamá como una república independiente, hasta el principio del siglo XX pertenecía a Colombia. Si Colombia y Panamá estaban unidos. Bueno, empiezo a seguir. Pero cuando Estados Unidos necesitó construir un canal para unir el Pacífico con el Atlántico, no dudó en generar las condiciones para que hubiera un movimiento independiente, digamos, separatista, y se creó la República de Panamá. Es decir, ha creado naciones a partir de sus intereses. Como vemos acá en este gráfico, es decir, México y Venezuela aportan muchísimo de petróleo a Estados Unidos. Y esto marca mucho, y nos permite entender la relación que tiene Estados Unidos con México y Venezuela y los conflictos que tiene en este momento con Chávez como presidente de Venezuela. Entonces, Estados Unidos siempre consideró la seguridad como un problema, a la energía como un problema de seguridad, y por lo tanto, respecto a Latinoamérica y al mundo, pero en Latinoamérica particularmente, se siente autorizado para establecer políticas de seguridad en función de sus necesidades energéticas. Pero como contrapartida a esto, los países latinoamericanos ven a la cuestión petrolera como un problema de soberanía. Entonces, esto ha generado una relación con tensiones que ha marcado un poco en la cuestión petrolera en América Latina. Entonces, ¿y qué hizo que la región latinoamericana haya creado una ideología que se llama la ideología del nacionalismo petrolero? Es decir, si bien históricamente por ahí la primera empresa petrolera con participación estatal fue British Petroleum, digamos, cuando Churchill decide ingresar en la Anglo-Iranian, es decir, lo que caracterizó a la región latinoamericana, que desde principios del siglo XX
empezó a crear empresas petroleras estatales, cosas que en el mundo en ese momento era algo inconcebible. Entonces, esto tiene que ver, por ejemplo, en la época de la Revolución Mexicana, cuando México quiso nacionalizar el petróleo en 1916, a partir de una reforma constitucional, Estados Unidos provocó un golpe de Estado para evitar ese cambio de la Constitución, y México logra recién nacionalizar su petróleo después en 1935, 20 años después. La Standard Oil en Argentina también tuvo una actitud no quiero usar la palabra imperialista, pero en ese momento todavía podemos usarla, que hizo que el general Mosconi, que es entre comillas, un prócer en Argentina respecto a la cuestión petrolera, motivara la creación de YPF. Esto tuvo que ver con una anécdota muy corta, que Mosconi era un general que era el jefe de la aviación en la década del 20, de 1920. Entonces estaba haciendo ciertos ejercicios con los aviones y fue a comprarle combustible a la Standard Oil, que era la que estaba en Argentina en ese momento, la que vendía los combustibles. Y la Standard Oil no le quiso vender el combustible si no le pagaba el contado. Digamos, dice, primero traiga la plata y después yo le doy el combustible. Entonces ahí Mosconi dice, ¿cómo puede ser si nosotros tenemos un problema de un conflicto que tengamos que tener la plata para pagarle a la Standard Oil para resolver un problema de soberanía? Entonces a partir de eso, Mosconi generó toda una corriente de nacionalismo petrolero, resumir una frase que era: defender el petróleo es defender la soberanía de la patria, digamos. Entonces ahí vino la creación de las empresas. Así que en 1922 se crea YPF, que es la empresa, fue la empresa estatal argentina hasta su privatización en 1993. Se crean después Pemex en México, YPF boliviana, y en 1953 se crea Petrobras. En los 90, Estados Unidos empieza a tener una política activa respecto a la cuestión energética, porque el mercado energético hasta la década del 90 era un mercado en Latinoamérica dominado por las empresas estatales de los distintos países americanos, que incluso se habían conformado en algunos organismos como multilaterales, uno que se llamaba ARPEL, que decía Asistencia Recíproca de Petroleras Estatales Latinoamericanas. Entonces, en 1990, George Bush padre presenta la Iniciativa de las Américas, donde, entre otras cosas, desarrolla la idea de facilitar el ingreso de las empresas petroleras de su país en el mercado energético de América Latina. Y Clinton, en el periodo que gobernó, decidió ampliar esta iniciativa, aunque con otro nombre, y supeditó la integración económica continental. Los temas incluidos fueron básicamente 5: el desarrollo económico sustentable, el fortalecimiento de la democracia, la integración energética hemisférica y la lucha contra el narcotráfico. Estos 5 puntos marcan lo que decíamos antes de la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica, en el sentido que, por ejemplo, pone como un punto el fortalecimiento de la democracia, cuando Latinoamérica sufrió durante muchos años golpes militares apoyados por Estados Unidos fundamentalmente. Bueno, eso generó un gran proceso de inversiones que mejoró, digamos, la producción en Latinoamérica. Se descubrieron nuevos yacimientos y aumentó la participación en el mercado mundial del sector latinoamericano. Hay razones geopolíticas que nos permiten entender la inquietud y la presencia de Estados Unidos en Latinoamérica con sus políticas energéticas. Es que el petróleo latinoamericano es más barato que el del Golfo Pérsico, está ubicado en territorios políticamente estables y controlables por Estados Unidos y está más cerca del territorio norteamericano. Entonces, la respuesta que Latinoamérica empezó a darle en el año 2000 ante esta situación fue plantear la integración energética, renacionalizar las empresas estatales que habían sido privatizadas, es el caso de Bolivia, de YPF boliviano, y en el caso argentino, si bien no se reestatizó, se comenzó a renacionalizar, porque el año pasado capitales argentinos empezaron a tomar otra vez parte del capital accionario que estaba en manos de Repsol, una empresa española. Y se está discutiendo la creación de una empresa energética supraestatal y proyectos energéticos multinacionales. Bueno, acá están todas las... Esto pasamos rápido.
Bueno, habría que ver el caso, en cada caso el tema del picoil y política. Ya termino, bueno, un minuto. Hay distintos casos donde uno puede trabajar. El caso venezolano, en el año 2003, tiene una crisis en su empresa estatal que hace descender la producción dramáticamente y que todavía no ha logrado recuperarse. Es decir, hasta el año 2003 Venezuela estaba produciendo 2.800.000 barriles, ahora está produciendo 2.400.000. Entonces, dentro del discurso o las discusiones que se dan en Latinoamérica, se empieza a discutir si el tema de la disminución de producción es por un problema geológico, que estaría definido por el picoil, o un problema de inversiones que está definido por cuestiones políticas en cuanto al manejo que hacen de los yacimientos y de la producción las empresas estatales. Esto también se da en el caso argentino, el brasileño y el boliviano, que justamente, por ejemplo, el caso boliviano, a partir de la renacionalización que se hizo hace 2 años en Bolivia, es decir, las empresas extranjeras que operan en Bolivia dejaron de hacer ciertas inversiones y por lo tanto hay problemas para aumentar la producción de gas a pesar de los grandes descubrimientos que se han realizado. Entonces, un poco como conclusión, la sensación que uno tiene en América Latina es que Estados Unidos vendrá por nosotros. Es decir, Estados Unidos, si bien justamente una de las características que tenemos en América Latina es que desde el punto de vista energético es una región que se puede autoabastecer y eso le da, entre comillas, cierta tranquilidad, obliga, es decir, esta cuestión de Estados Unidos y su relación con Latinoamérica tan particular y esta necesidad de Estados Unidos de garantizarse el recurso energético, que la cuestión energética esté fomentando en este momento la integración latinoamericana como nunca había sido logrado por esos líderes americanistas de la independencia. Entonces, para concluir, concluimos con unos versos de un clásico argentino, que es un poema gauchesco que se llama El Martín Fierro, que decía esto: los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Muchas gracias.